Buenas tardes a todos, bienvenidos a este espacio. La Universidad del Norte y la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar les dan la bienvenida. Mi nombre es Carolina del Valle, soy coordinadora de especializaciones en la Universidad del Norte. El tema que vamos a tratar a continuación es el papel fundamental del revisor independiente de diseños estructurales en los proyectos de edificaciones. La conferencia estará a cargo del ingeniero Juan Jacobo Pinilla. Se desempeña actualmente en consultoría y construcciones civiles. Es magíster en ingeniería civil, especialista en patología de construcciones y especialista en gerencia de proyectos. Para los que nos acompañan por primera vez, les explico la mecánica del webinar. Vamos a tener 45 minutos donde el ingeniero nos va a hacer toda la exposición del tema que ha traído preparado para hoy y luego vamos a tener 15 minutos de preguntas. Yo voy a estar muy atenta a las preguntas que ustedes formulen en el espacio de preguntas que tiene esta plataforma y luego se las leeré al ingeniero. Entonces, Juan Jacobo, muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenido y te cedo el micrófono para que puedas comenzar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y buenos días buenas tardes ya a todos los asistentes. Vamos a tratar hoy un tema que ya no es nuevo, pero digamos que su aplicación sí ha tenido algunas dificultades, sobre todo por desconocimiento de los dueños de los proyectos y de algunas entidades públicas. Entonces, pues la Universidad del Norte y la CIAP me solicitaron muy amablemente que les compartiera algunas de las experiencias que hemos tenido como revisores técnicos independientes de diseños estructurales en proyectos de edificaciones. Entonces vamos a tratar, digamos, o vamos a dividir este espacio que tenemos hoy en 4 puntos. El primero es, pues, exponer y estudiar la base normativa. El segundo es, pues, cuál debería ser una adecuada metodología para la revisión de proyectos estructurales. El tercero es, pues, cuál es la importancia que tiene el revisor y representadamente algunos ejemplos prácticos reales. Y el cuarto, pues, es cuál es el valor agregado que debería entregar esta nueva figura del revisor técnico independiente hacia el cliente o hacia el dueño de la edificación. Arrancando con la base normativa, tenemos pues como el antecedente principal a esta figura que surgió, pues el trágico acontecimiento del 12 de octubre del 2013, que es el colapso de la Torre 6 del edificio Space en Medellín. Una vez esto ocurre y comienzan como las primeras a desarrollarse las primeras reconocimientos e investigaciones, pues el Estado decide fortalecer la construcción de vivienda con una ley que se expide casi 3 años después de ese acontecimiento, que es la Ley 1796 del año 2016, conocida como Ley de Vivienda Segura y conocida, entre comillas, y en el bajo mundo como la Ley Anti-Space. Esta Ley 1796, pues, tocaba básicamente 5 puntos importantes. El primero es la revisión técnica independiente, el segundo es la supervisión técnica independiente, el tercero es la eliminación de excepciones para no revisar o supervisar proyectos, el cuarto es fortalecer el régimen de responsabilidades que tienen los profesionales y el quinto, pues, es el amparo a los perjuicios patrimoniales de los compradores de vivienda. Este revisor técnico independiente, pues, es una nueva figura que se crea en esta ley en el año 2016, ya hace 4 años. El segundo tiene que ver con la revisión técnica independiente. Esta era una figura de la supervisión técnica independiente, perdón. Esta es una figura que ya existía en la NSR 10, incluso existía en la NSR del 98, pero la fortalece aún más y crea, digamos, requisitos menos holgados para hacer esta revisión, es decir, reduce la cantidad de metros cuadrados para las cuales se vuelve obligatoria esa supervisión. Como el tema de excepciones, pues se crea un régimen de incompatibilidades que realmente garantiza independiente. Anteriormente o antes de esta ley se permitía que la supervisión técnica independiente la realizara la misma constructora o el mismo dueño del proyecto, en caso en que pues garantizara sin tener ninguna normatividad real al respecto,
que se estaban haciendo los controles de calidad adecuados. Esto se elimina ya por completo y se crea pues un régimen en el cual pues esta figura de los supervisores técnicos independientes pues realmente sean independientes. El tercero es fortalecer el régimen de responsabilidad, entonces se vuelven sujetos de responsabilidad civil, penal y disciplinarios, pues todos los profesionales que se involucran dentro de un proyecto de edificaciones, incluyendo pues a los revisores y a los supervisores. Y el último es pues la creación de un seguro decenal, que se llamó así, es básicamente un seguro de responsabilidad que tienen que constituir los dueños de los proyectos hacia los compradores de vivienda por un término de duración de 10 años. Aquí pues vamos a tocar en este espacio del día de hoy la revisión técnica independiente y pues vamos a hablar, digamos, sobre la eliminación de las excepciones y sobre el fortalecimiento al régimen de responsabilidad. Entonces, en el año 2017, un año más o menos después de promulgada la ley 1796, se crea un decreto, que es el decreto 945, que reglamenta dicha ley y que modifica parcialmente la NSR10, que es nuestro reglamento de construcciones. Entra en vigencia a partir del 1 de julio del año 2017. Es importante mencionar pues que hay un régimen de transición, las licencias que ya estaban radicadas antes de entrar en vigencia el decreto 945, pues están exentas de aplicar, digamos, la rigurosidad que tiene el decreto 945, pero digamos que todos los proyectos que se radiquen para solicitud de licencia de construcción a partir del 1 de julio del año 2017, o sea, desde hace 3 años, pues ya tienen que cumplir con todo lo exigido por ese decreto. Ese decreto pues habla de la revisión de diseños, entre otras cosas, entre muchas otras cosas que trata el decreto 945, nos ocupa hoy el tema de la revisión de diseños y define varios roles. Primero es el del revisor de oficios, el revisor independiente de los diseños estructurales, el revisor independiente de los diseños de elementos no estructurales y el revisor independiente de los estudios geotécnicos. La revisión de oficio, pues es la que tiene que hacer por parte de la Curaduría Urbana o la autoridad municipal o distrital que esté encargada de expedir la licencia de construcción. Esta figura del revisor de oficio, pues simplemente se mantiene. La revisión independiente de los diseños es una nueva figura, como ya les comentaba, que se creó con la ley del año 2016 y es una figura que es obligatoria, cierto, algunas excepciones, sobre todo para proyectos, digamos, de pequeña envergadura. La revisión de los elementos no estructurales, pues queda de forma voluntaria, igual que la revisión de los estudios técnicos, independiente me refiero, las de oficio sí se deben hacer, pero las independientes quedan como carácter voluntario, voluntario a decisión del dueño del proyecto, que básicamente es el solicitante de la licencia de construcción, pero también como diseñador de elementos no estructurales o como ingeniero geotecnista del proyecto, pues se puede exigir al propietario del proyecto o al solicitante de la licencia de construcción que haga esta revisión. Entonces es voluntaria, pero pues puede ser exigida por parte de los profesionales. Se crea entonces también el régimen de incompatibilidades en la ley 1796 y este es muy importante tenerlo en cuenta. Básicamente, los revisores de diseños no pueden intervenir en el proyecto en ninguna otra calidad, es decir, el revisor de diseños, por supuesto, no puede ser diseñador tampoco, ni puede ser interventor, ni puede ser constructor responsable, ¿cierto? No puede intervenir en ninguna otra calidad en el proyecto, únicamente como revisor de diseños estructurales. Tampoco puede ser revisor alguien que tenga alguna participación dentro del proyecto, ¿sí? Ya sea socio, gerente, tenga algún tipo de participación accionaria o de participación monetaria dentro del proyecto. Y tampoco puede ser revisor del proyecto una persona cuyo predio donde se vaya a desarrollar el proyecto pertenezca a parientes hasta en el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. Y tampoco se pueden participar los revisores en proyectos en los que tenga alguna participación o intereses comerciales. Es decir,
algunas figuras que se hacen de canjes dentro de los proyectos por área o por compra de apartamentos, el revisor técnico independiente no puede hacer ese tipo de figuras porque no puede tener ningún interés comercial en la realización de ese proyecto. El incumplimiento de esto, lo menciona la ley 1796, es muy importante, podrá generar sanciones disciplinarias de acuerdo con la ley 842 de 2003, que es el que se conoce comúnmente como el Código de Ética de la Ingeniería. El decreto 945, pues también habla de la independencia, ¿cierto? Y pues además de este régimen de incompatibilidades que tenía la ley de 1796, pues habla que el revisor debe ser además laboralmente independiente del diseñador estructural y del titular de la licencia. Es decir, no pueden tener relaciones laborales. No podría destinar el titular de la licencia a alguien que tenga dentro de su nómina como empleado, es decir, funcionarios públicos que trabajen en la entidad no podrían ser eh, designados como revisor técnico independiente debido a que pues son laboralmente dependientes del titular de la licencia, por ejemplo. Y en el régimen de responsabilidades, el decreto 945, que modifica la NSR 10, pues define a los revisores como sujetos de responsabilidad penal y civil. La ley 1796 hablaba de responsabilidad disciplinaria ante el COBNIA, básicamente, ¿cierto? Ante la matrícula profesional. Y el decreto 945, pues los vincula en posibles investigaciones por actuación u omisión como sujetos de responsabilidad penal o civil. Digamos que esto ya pues es un tema importante que se debe tener en cuenta de la responsabilidad que trae esta figura de los revisores de diseños estructurales. ¿Qué calidades deben tener los revisores? Entonces, son básicamente las mismas o se mantienen básicamente las mismas que se solicitan para un diseñador estructural, es decir, que tenga 5 años de ejercicio profesional certificado en estructuras. La segunda es que tenga estudios de posgrado en el área de estructuras o de ingeniería sísmica. La NSR habla en general de todos los revisores, por eso vinculan ahí posgrados en geotecnia. Sin embargo, pues para el caso de revisor de diseños estructurales, como lo habla la tabla que complementa dicho apéndice de la NSR, pues habla que cuando es el caso del revisor de diseños estructurales, pues el posgrado debe ser específicamente en el área de estructuras o ingeniería sísmica. No es necesario que se cumplan las dos condiciones simultáneamente, es decir, puede ser o los 5 años de experiencia o el posgrado. La acreditación, entonces esta ley también, la ley habla de una acreditación, crea un registro único nacional de profesionales acreditados. Esto quiere decir que pues se debe tomar un examen y aprobarlo. A la fecha aún no se encuentra reglamentado pues cómo va a ser este tema del examen y del registro único de profesionales. Ya se sabe que lo va a llevar el COMNIA y la Comisión Asesora Permanente del Régimen de Construcciones Sismo Resistentes, que le pongo ahí su sigla, que es la CAP, pues ya está trabajando en esto. Las últimas noticias es que pues en la última acta aprobada por la Comisión Asesora, que es el acta número 164, pues informan que se va a firmar un contrato con el ICFES para la elaboración del examen, es quien va a tener a cargo la realización de ese examen, que ya se creó un primer listado de profesionales para la construcción de las preguntas y ya fue enviado al ICFES. Y tercero, pues que el compromiso que tiene el ICFES es realizar el examen en diciembre de este año y entregar resultados el primer trimestre del año siguiente. Ya digamos que el ICFES está avanzando rápidamente. Yo hago parte de ese listado de profesionales. Ya nos llegó por parte de una empresa contratada por el ICFES para consolidar ese listado. Entonces ya digamos que esto del examen está avanzando ya rápidamente y pues es una realidad que habrá que hacerlo y habrá que acreditarse para ser revisor de diseños estructurales.
asimismo para las otras figuras que menciona la NSR10, pero pues digamos que aquí nos ocupa el día de hoy el de la figura del revisor. Adicionalmente, pues entre la ley y el decreto definen cuándo se debe realizar la revisión independiente. Entonces, lo primero es todas las edificaciones de cualquier uso cuya área construida sea mayor o igual a 2.000 metros cuadrados. Edificaciones menores a 2.000, pero que se puedan tramitar ampliaciones que permitan alcanzar áreas superiores a los 2.000. Edificaciones que en conjunto sumen más de 2.000 metros cuadrados de área construida, es decir, en un lote que haya diferentes edificaciones que individualmente tengan menos de 2.000 metros, pero que en la sumatoria excedan esa cantidad, pues entonces deben ser sujetos de revisión independiente de diseños estructurales. Casas de 1 y 2 pisos del grupo de uso 1 que formen parte de programas de 5 o más unidades de vivienda, también deben ser, así sumen menos de 2.000 metros cuadrados, pero son sujetos de revisión. Todas las demás que exija supervisión técnica según el artículo 4 de la ley 1796. Entonces, todas las que exija la supervisión técnica, pues además de esas que ya vimos, de esas 4 que ya vimos, pues habla de edificaciones cuyo predio o predios permitan superar más de 2.000 metros cuadrados de área construida, independientemente de su uso. Este es un tema ahí como medio gris en esa solicitud de la norma, pero básicamente a lo que atiende es a predios en donde se pueda usufructuar, digamos, más de 2.000 metros cuadrados de área construida. Así, en ese trámite, pues se estén solicitando menos de los 2.000 metros. La metodología de la revisión, entonces, pues una vez modificado la NSR10 parcialmente por el decreto 945, la Comisión Asesora Permanente del Régimen de Construcciones emite una resolución en diciembre del año 2017 que deroga y reemplaza la resolución 015, que sería esta nueva resolución 0017. Dentro de los alcances de la revisión, los alcances mínimos que debe tener una revisión independiente, pues define que hay que revisar y aprobar el avalúo de cargas realizado, la definición de los parámetros sísmicos. Esto pues es ya bastante amplio, digamos, debe ser revisado en ese informe. El procedimiento de los análisis estructurales empleados, la verificación de derivas y deflexiones verticales de la estructura, los procedimientos de diseño de los miembros estructurales y pues por supuesto el resultado, y el procedimiento de diseño de la resistencia al fuego de los elementos estructurales. Este punto sexto hizo que se volviera más riguroso ese análisis de resistencia al fuego, debido a que incluso ya encontrándose dentro de la NSR10 los requisitos de protección contra el fuego no eran comúnmente adoptados en la construcción de edificaciones en el medio. Entonces ya a partir de esa revisión independiente, pues se volvió mucho más estricto las solicitudes respecto al cumplimiento. Revisión de los planos estructurales, las especificaciones y recomendaciones de construcción y pues que se cumplan obviamente los requisitos y recomendaciones que exija pues el ingeniero geotecnista del proyecto. ¿Quién debe pagar entonces esa revisión técnica independiente? Pues eso también ha sido de debate en varios proyectos, sobre todo con el sector público, y es que el costo debe ser asumido por el solicitante de la licencia de construcción. Y el revisor pues debe ser escogido de manera autónoma por el solicitante de la licencia. ¿Cuánto cuesta entonces una revisión independiente de diseños estructurales? Digamos que esto no es vinculante, pero la comisión asesora recomienda que los honorarios de la revisión sean el 25% de los honorarios de diseño estructural. Digamos que tristemente para el gremio y para el medio, los honorarios de diseño estructural que también están contemplados en esa resolución 017, pues no son los mismos honorarios del mercado. Sin embargo, hemos visto desde nuestra experiencia
que los honorarios de revisión sobre el 25% del valor comercial de los diseños estructurales sí ha sido acogido por el gremio y ha sido acogido por los clientes. Entonces, pues lo pongo ahí porque creo que funciona bien estimar el costo del diseño estructural o los honorarios, y pues el 25% de ese valor corresponde en buena medida al costo de la revisión independiente. Problemáticas entonces a esa metodología de cómo se desarrollan esas revisiones independientes. Entonces hay unas malas prácticas en el gremio que ya están incrustadas muy fuertemente en el ADN de la construcción, y es que aún 3 años y medio después del decreto 945, las constructoras y entidades públicas todavía no tienen en cuenta los tiempos de las revisiones independientes dentro de su cronograma de ejecución del proyecto. Y básicamente el día en que el diseñador estructural entrega sus planos y sus memorias de cálculo, ese es el día en que hay que radicar la solicitud de licencia de construcción. Entonces los tiempos de revisión básicamente se vuelven cero. Radicar a la curaduría urbana o a planeación municipal proyectos que están incompletos o en proceso para iniciar los trámites de licencia de construcción. Eso es otra mala práctica que tiene nuestro gremio, ¿sí? Radicar proyectos que todavía no se les ha hecho la revisión, simplemente porque hay que cumplir unos tiempos en los cronogramas de los proyectos y eso todavía no está contemplado. Son proyectos que no son maduros, que las curadurías urbanas o las entidades de planeación municipal pues realmente no pueden hacer observaciones y no pueden estudiar correctamente el proyecto porque sencillamente ese proyecto radicado no corresponde al proyecto que se va a ejecutar. Otra mala práctica es que no importa en qué etapa de desarrollo se encuentra el proyecto, no importa si es un anteproyecto, si es un esquema básico de diseño, si es un prediseño, siempre el cliente pide los planos y memorias firmadas. Y eso pasa recurrentemente con el sector público. Cada vez que hay una entrega parcial del proyecto, piden que esa entrega sea impresa, firmada por todos los profesionales. Y también me he dado cuenta en la experiencia nuestra en los proyectos, y es que los únicos planos que deberían estar firmados y las únicas memorias que deberían estar firmados son los planos de construcción, aprobados finalmente por todas las entidades, por las interventorías, por los revisores, por el diseñador, aprobados en la solicitud de licencia de construcción, porque tener planos firmados que no sean los planos definitivos conllevan al uso de planos equivocados durante la obra y durante el proceso de construcción. Y esto es gravísimo y se repite con frecuencia, ¿cierto? Que en el cliente, ya sea privado o en la entidad pública, hay 5 cajas de planos de las 5 versiones del diseño estructural y utilizan para entregarle al constructor los planos que no son. Y creo que a todos nos ha pasado, los que trabajamos en este medio del diseño y la revisión de diseños estructurales, que en la primera revisión de inicio del proyecto de construcción, donde hay una lista de 100 inquietudes, lo primero que decimos es, estos planos que les entregaron a ustedes no son los planos aprobados, no son los planos definitivos. Y están planos que están firmados por todos los involucrados, simplemente por una mala práctica de tener planos firmados en cualquier etapa del proyecto. Otra mala práctica finalmente es que los planos aprobados en la licencia de construcción no son los utilizados para la obra. Es decir, se radica un proceso de licencia, se lleva a feliz término, se obtiene la licencia de construcción, estos planos son sellados por la curaduría o por planeación, y resulta que esos no son los planos que se utilizan para la obra, sino que al finalizar la obra o ya cuando la obra está muy avanzada, se solicita o se tramita una modificación de licencia de construcción con los planos definitivos. Esto es otra mala práctica porque lo que se debe hacer y lo que está correcto y legalmente correcto es pues que los planos aprobados en la licencia de construcción deberían ser los planos constructivos. Lo mismo esto, ¿por qué sucede? Pues porque en los cronogramas de los proyectos no están contempladas las revisiones independientes, no están contempladas los tiempos de curaduría y finalmente muchos clientes lo que requieren es una licencia de construcción para comenzar su obra
así haya modificaciones importantes a la arquitectura o a la estructura de los proyectos que después legalizan mediante una modificación de licencia. Propuesta de solución. Entonces, en la compañía de la que hago parte, implementamos una propuesta de solución y esa propuesta consistió en acompañar los planos con unos sellos que tienen que ser previamente comunicados al cliente, que quede muy claro qué eso es lo que significa, para que una vez vean un plano, así esté firmado, irá acompañado de un sello y ese sello indica en qué estado se encuentra el diseño estructural, en qué estado nosotros como revisores pensamos que ese diseño ha avanzado. Entonces, el primer sello es una revisión que nosotros llamamos revisión versión A. Esto es una revisión inicial, básicamente es la revisión de los parámetros básicos, es decir, ponernos de acuerdo en lo esencial, en que los avalúos de carga estén correctos, en que estemos utilizando los parámetros sísmicos adecuados, ¿sí? En que el proyecto que se esté diseñando corresponda a los planos arquitectónicos. Es una revisión muy inicial para ponernos de acuerdo en lo básico, para ponernos de acuerdo en el inicio del proyecto. Esta versión A, entonces, pues hace una revisión inicial a estos parámetros que no los voy a leer cada uno, pero pues son como la revisión inicial del proyecto. Una vez hayamos surtido esa etapa y ya se haya probado eso, pues pasamos a otro sello, esos planos o esas memorias que estén indicadas o estén selladas como versión B, quiere decir que son planos que ya están completos, que ya digamos que deberían cumplir con la norma, con la NSR 10, pero que aún tienen observaciones. Observaciones seguramente no de fondo, observaciones de forma, pero que ya digamos son unos planos que tienen un avance considerable. Ya podríamos llamarlo como un anteproyecto de estructura. Se limita pues esta revisión versión B básicamente al cumplimiento normativo del diseño, es decir, que cumpla con toda la NSR 10, que cumpla con todo lo solicitado, por ejemplo, si estamos hablando de estructuras de concreto con el C21, si estamos hablando de estructuras metálicas con el F3, ¿cierto? Que ya cumpla con todos los requisitos que debe tener normativa y puede que hayan observaciones si ese sello está en versión B. Una vez se supere esa versión B, ya los planos y las memorias tendrán un sello diferente que se llama validación estructural. Esto lo que quiere decir es que el diseño estructural cumple a cabalidad con lo requerido por la norma, por la NSR 10. Estamos tranquilos que ya el proyecto es un proyecto que estructuralmente no tiene fallas ni tiene deficiencias. ¿Sí? Este sello, como les escribo ahí, lo ponemos nosotros cuando ya ha sido subsanado o ya han sido aprobadas las observaciones y recomendaciones que se tenían en esa versión B. Y el tercero es un sello adicional, que es el sello que se llama aprobado para construcción. Es decir, seguramente los proyectos normativamente están cumpliendo, pero quedan algunos detalles que hacen falta o hay unos detalles que no tienen la suficiente claridad. Entonces, este aprobado de construcción básicamente se centra, si el anterior se centraba en el cumplimiento normativo, este se centra en que los planos que se entreguen por parte del diseñador sean planos que se entiendan, que tengan todos los procesos constructivos, que las cotas se encuentren completas, que los despieces se encuentren completos, que no falte información, que cualquier ingeniero o cualquier maestro de obra que tome esos planos pueda construir la obra sin tener deficiencias o tratando de mitigar o eliminar la posibilidad de que ocurran dudas sobre esos planos. Son unos planos que tienen que ser fácilmente legibles y que se puedan interpretar en la obra correctamente. Muchas veces nos pasa que cuando nosotros somos los diseñadores estructurales, conocemos también el proyecto que para nosotros está totalmente claro, perfectamente claro, lo que nosotros queremos hacer y lo que nosotros queremos representar. Pero no nos damos cuenta que eso que nosotros tenemos perfectamente claro no está representado para que otra persona que no conoce el proyecto, que hasta ahora está ingresando, como puede ser el residente de obra o el maestro general, pues que los entiendan y los puedan utilizar.
Adicionalmente, digamos, a estos sellos es muy importante tener un estricto control de la documentación. Para eso nosotros también, digamos, en la firma a la que pertenezco, pues creamos dos formatos. Un formato que es el formato de recepción de comunicaciones, es donde está incluido una a una todas las versiones que nos han llegado, los oficios de respuesta que hemos recibido, ¿cierto? El número de planos que hemos recibido para que tengamos nosotros una trazabilidad de los documentos que hemos recibido. Y otro, que es el control de entrega de documentaciones, ¿cierto? Que complementa este anterior, y es que todas las comunicaciones que nosotros hacemos hacia los diseñadores o hacia el cliente, ¿cierto? Entiéndase cliente como privado o público, pues tiene que quedar también consignado, ¿cierto? En un formato en el cual, pues fácilmente nosotros, digamos, recibimos esto en tal fecha, X días después entregamos nosotros una solución, ya el proyecto está en versión A, está en versión B, está en validación estructural o son los planos ya para construcción. Entonces digamos que todo eso quedaría debidamente registrado en estos dos cuadros de recepción y entrega de comunicaciones. ¿Por qué es importante entonces el revisor? Esta es una muy pequeña recopilación de unos proyectos en los cuales participamos, de los cuales pues no voy a mencionar ni dónde quedan ubicados, ni quiénes son los diseñadores, ni quiénes son los clientes, pero sí son proyectos reales, son problemas que observamos como revisores en proyectos que ya estaban en un avanzado nivel de detalle estructural y se da cuenta uno que existen errores que son graves y que el revisor pues tiene que estar ahí, tiene que revisar a fondo los proyectos para darse cuenta y enterarse pues de que hay algunas falencias importantes. Este es un proyecto de un edificio de muros de concreto en disipación moderada de energía, un proyecto de 6 pisos. Recibimos nosotros estas curvas de interacción. Esta es una curva de interacción de un muro de concreto. Veíamos nosotros que los puntos estaban ubicados hacia arriba, como normalmente parecía que tenía que ser, pero pues recordando aquí una imagen que tomé prestada del libro de Jorge Segura Franco, de estructuras de concreto, de una curva de interacción de una columna, una curva carga-momento, pues era fácilmente identificable que esa curva estaba al revés, es decir, el lado de compresión es el lado inferior de la curva de interacción que nos presentaron y el lado de tensión es el lado de la parte superior de la curva, así como está dibujada ahí, con un tema grave, ¿cierto? Y es que todos los puntos están hacia arriba del eje, es decir, todos los puntos para todas las combinaciones y para todos los pisos están a tensión. Eso quiere decir que incluso para cargas gravitacionales, el edificio estaba teniendo todos sus muros en tensión. Pues veamos nosotros entonces estas tablas que estaban presentadas en la memoria de cálculo, donde todos los valores, si ven ahí en los axiales, todos los valores eran positivos, ¿cierto? Y estaban interpretando en el diseño como que eran en tensión, siendo que realmente eran cargas en compresión. Incluso en otra parte de la memoria de cálculo, en la misma hoja que utilizaba el diseñador le avisaba que el estado del muro era en tensión y que la eficiencia del refuerzo, esto es tomado una imagen de la memoria de cálculo, donde se veía que la eficiencia del muro de refuerzo era de 2.59, es decir, que el muro estaba en tensión y además tenía 3 veces menos refuerzo o 2.6 veces menos refuerzo del que se necesitaba. ¿Sí? Es decir, tomaron las cargas con el signo equivocado, ¿cierto? De ahí que cuando somos profesores y le ponemos una mala nota en el examen a nuestros alumnos y nos dicen, pero profesor, yo solo tenía el signo mal, pues yo solo tenía el signo mal, es que este edificio lo estaban diseñando al revés, ¿cierto? Aún así, la misma hoja de cálculo que utilizaba el consultor tenía su alerta, ¿cierto? Ponían un color naranja, que el muro estaba en tensión, ponen un color rojo con fondo rosado, que la eficiencia del muro estaba superando lo permitido, estaba por encima del 100%, y
pues esto era un diseño que estaba ya a punto de presentarse para licencia de construcción y arrancar obra, ¿sí? No estaba en una etapa inicial. Entonces, pues para poder llegar a esta conclusión, pues ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer un estudio detallado de las memorias de cálculo, hay que revisar bien, porque son errores de la vida real. Otro ejemplo es un edificio en pórticos de concreto, ¿cierto? Un edificio comunal, y entonces veíamos nosotros cosas como esta. Les estoy mostrando como los errores, algunos recurrentes y algunos más graves que hemos encontrado. Este es uno de los clásicos errores recurrentes y tiene que ver con los voladizos, ¿cierto? Teníamos nosotros entonces acá esta configuración, esas viguetas que están ahí, que les pongo esas líneas rojas, transportaban la carga hacia la viga 313 y hacia la viga 322. Esa viga 322 pues estaba en un extremo apoyada en la columna, es una viga que tiene 8 metros con 10 de largo hasta el apoyo, pero el apoyo es un voladizo que además tiene 2 metros con 20 de largo y 45 metros de altura de sección de la viga, ¿cierto? Pero realmente, pues esa viga 322 tiene 12.5 metros, tiene 45 centímetros de altura y está apoyando en una columna por un lado, en un voladizo y en otro voladizo. Este voladizo de la viga 307, pues estaba teniendo una cuantía de refuerzo de casi el 1%, refuerzo superior obviamente para controlar los momentos negativos del voladizo. Es una cuantía muy grande, pues por supuesto es inferior a la máxima, pero es una cuantía muy grande para un voladizo. En el siguiente nivel de esa misma zona, pues era mucho más grave porque recortaron un pedazo de la placa, ¿cierto? Simplemente se hizo el ajuste en los planos, pero entonces ahora haciendo el mismo recorrido de cargas, pues tenemos esa losa que está cargando sobre esas dos vigas. Esa viga B223 pues está cargando, ni siquiera llega a la columna ya en este caso, sino llega a otra viga en un extremo y en el otro extremo llega a un voladizo que se apoya en otra viga, ¿cierto? Y pues esto da como resultado una cuantía en, según diseño, del 1%. Una de las enseñanzas que hemos tenido en la oficina de estos proyectos es que voladizos con cuantías superiores tan altas, básicamente no van a cumplir por servicio. Es decir, si tenemos que poner demasiado refuerzo superior en un voladizo, es que estamos teniendo deflexiones seguramente muchísimo mayores a las permitidas. Pues aquí la evaluación de deflexiones daba que las deflexiones eran casi 4 veces lo máximo permitido por la norma. Y pues digamos que este tema de los voladizos y de las transferencias de cargas y cómo las cargas se van transportando desde las viguetas de las losas hasta las vigas y de las vigas a las columnas y de las columnas a la cimentación, debe ser uno de los puntos claves que tenemos que revisar los revisores independientes, porque de eso depende la estabilidad de una edificación, ¿cierto? Y se cometen errores importantes, seguramente por modificaciones que se producen durante el proceso de coordinación arquitectónica, y es mover ejes o reducir algunos vanos, ¿cierto? Y muchas veces el quitar un eje y reducirlo, pues nos deja un voladizo que no habíamos considerado desde el inicio del proyecto, y si no lo estudiamos, pues correctamente vamos a tener problemas graves. Otro ejemplo es un proyecto también de muros de concreto. Esto es un sistema de cimentación. Vemos ahí el diagrama de momentos de la losa. Esto es una losa que tiene 30 centímetros de espesor con vigas descolgadas de 30 por 40 centímetros. Lo que vemos ahí en ese diagrama de momentos es que los momentos celestes es cero. Es decir, que casi toda esa losa tiene un momento flector de cero. Y hay algunas zonas concentradas bajo los muros en donde tenemos unos momentos pues un poco más grandes. Lo que quiere decir esto pues es básicamente que tenemos una losa de cimentación, además de un espesor considerable para un edificio de 5 pisos,
una losa de 30 centímetros de espesor, en las cuales pues estamos desaprovechando estructuralmente ese sistema. Pero además se nos hacía raro porque pues tener momentos igual a cero pues, ya no es común, ¿cierto? Y entonces mirábamos qué pasaba con las losas de entrepiso y este era el sistema de losas de entrepiso. Claramente con una irregularidad gigante en planta y es que pues asegurar que eso se va a comportar como un diafragma rígido es casi imposible y seguramente ante un evento sísmico pues ese puentecito que conecta los dos módulos de la torre pues no va a tener cómo resistir. Es una losa maciza de 12 centímetros, pero entonces tenemos el mismo ejercicio y es que ese celeste es casi cero, son momentos de 0.46 kilonewton por metro, o sea, eso es un momento casi de cero. Entonces casi toda la losa estaba con momentos de cero. Pues el problema fue que no le asignaron cargas a la losa, ¿cierto? Estaba transmitiendo únicamente unas cargas a nivel de cubierta. Tenía una placa maciza de 12 centímetros para unos espacios muy pequeños, ¿cierto? Que además básicamente si hubiera podido seguramente reducir a 10 centímetros con facilidad, si se colocaban unas viguitas dinteles que son muy clásicas en este tipo de proyectos de edificación, que son las que separan la zona de la cocina de la zona del comedor, pues ubicando un dintel ahí básicamente reducíamos las luces de esa losa y pues primero se podía reducir la losa a 10 centímetros y segundo pues había que cargar adecuadamente la losa para que pues arrojara las acciones internas de momento y cortante reales que tenía el proyecto. Ya para hacer el último ejemplo, un ejemplo que no solo vimos en un proyecto, sino lo hemos visto en varios proyectos. En las memorias de cálculo estaba presentado estas dos tablas tomadas de Excel, ¿cierto? Tomé una imagen de la memoria de cálculo donde se encontraban dos tipos de combinaciones, unas que se llamaban COMB del 1 hasta el 26, ¿cierto? Que eran las combinaciones de diseño, utilizadas para diseño por resistencia última, cargas mayoradas, como ven ahí, con efectos ortogonales para el diseño de las columnas y toda la historia. Digamos que bien, perfecto. Y al otro lado teníamos las cargas de cimentación en otra tabla que se llamaban SIM con el número 1 hasta el 18, que eran las cargas sin mayorar, ¿cierto? Para la evaluación de esfuerzos de básicamente de esfuerzos en la cimentación. Entonces teníamos esas dos, obviamente el sismo ya estaba reducido entre R y en las combinaciones, por eso está como 1, pero pues digamos que eso se veía correcto. Sin embargo, estudiando las memorias de cálculo nos dimos cuenta pues que en el software estaban creadas estas combinaciones, que eran las combinaciones de diseño. Ahí las ven a la izquierda que dicen COM05, no las puse todas para no llenar esto de tablas. Y al otro lado estaban las combinaciones de cimentación, SIM0 algo, ¿cierto? Pero lo que estamos viendo ahí es que las combinaciones de diseño tienen un factor, eso que dice scale factor, es el factor de mayoración de cada uno de los casos de carga y en todas eran 1. Y en las de la cimentación también en todas eran 1. Es decir, que este proyecto se diseñó con cargas sin mayorar, es decir, se utilizaron procedimientos de diseño de resistencia última y se utilizaron cargas de servicio, porque cuando ingresaron las combinaciones al software de diseño, pues no incluyeron los factores de mayoración de los casos de carga. Es decir, que este proyecto estaba subdiseñado casi en un 40%, ¿cierto? Estaba utilizando pues cargas de servicio. Estos son ejemplos de casos reales, de proyectos reales que nos encontramos nosotros en nuestro ejercicio de revisión en la oficina. Que lo pongo acá y digo por qué es importante el revisor, y es porque coincidencialmente dos clientes nos han dicho a nosotros, han dicho, pero pues yo confío mucho en nuestros diseñadores y así debería ser, por supuesto. Y esto de la revisión, pues no es sin un costo adicional. Para nosotros esto es un costo que estamos pagando de más y que nadie nos reconoce, además porque la vivienda de interés social no depende del mercado, sino son unos valores fijos en términos de salarios mínimos. Entonces, pues me pusieron un costo de más que es pagar la revisión y realmente, pues
¿Yo qué le veo de ganancia a eso? Digo, es importante el revisor porque este tipo de errores seguramente se hubieran identificado, pero se hubieran identificado ya cuando estaban en la obra, se hubieran identificado porque habrían ocurrido fisuras, deflexiones excesivas, daños a la edificación o a la estructura de la edificación y ya habría sido necesario intervenir una estructura nueva o una estructura en construcción. Entonces, es importante el revisor porque desde la función como revisor y desde las responsabilidades que tenemos, pues tenemos que estudiar todo ese tipo de cosas para que las incidencias o las situaciones que se presenten en obra sean mitigadas al mínimo posible. Y entonces aquí viene el cuarto punto de esta pequeña charla y es, pues, cómo logramos nosotros como revisores entregarle un valor agregado al cliente, entiéndase cliente público o privado, ¿cierto? ¿Cómo le entregamos nosotros un valor agregado a él? ¿Qué es lo que nos diferencia a nosotros? ¿Por qué no es simplemente un sobrecosto contratar una revisión independiente, sino qué está recibiendo él a cambio? Que no sea simplemente una carta donde dice que los diseños están aprobados y cumplen con la NSR 10. Entonces, es importante, por eso les digo que el cliente no nos perciba a los revisores como un costo adicional, sino que realmente le estamos aportando al proyecto. Y eso lo divide en unos puntos muy sencillos que creo que son claves. El primero es revisar los planos estructurales haciendo el papel del constructor. Nosotros tenemos una ventaja como revisores y es que no estamos inmersos dentro del diseño estructural. Es decir, estamos viendo los planos y estamos viendo las memorias de cálculo con otros ojos. ¿Sí? Somos unos ojos adicionales. Si nosotros no entendemos lo que está representado en un plano, seguramente tampoco lo va a entender el director de la obra, ni el residente, ni el maestro general, ¿cierto? Entonces debemos revisar esos planos poniéndonos en los zapatos de la persona que va a construir. ¿Qué quiere decir ponernos en los zapatos? Primero, que la información esté completa. Es muy normal que de obra lleguen solicitudes y dicen, ingeniero diseñador, la vigueta número tal del séptimo piso no se encuentra en los despieces, ¿cierto? Ay, no, sí, es que cuando adjunté los despieces se me pasó a meter o no quedó diagramada dentro del plano, está en el modelo del software de dibujo, pero no quedó diagramada en el plano. Entonces, eso tiene que estar completo, tienen que estar completos los planos, tienen que estar completos cada uno de los despieces de los elementos, vigas, viguetas, escaleras, muros, conexiones, si son estructuras metálicas, tienen que estar todas las conexiones, tienen que estar todos los elementos que permitan construir la estructura. Lo segundo es que sean claros los materiales que se especifican. Es decir, es muy común tener diferentes materiales de construcción en las obras de ingeniería. En el caso de los concretos es normal utilizar concretos con diferentes resistencias. En los casos de estructuras metálicas también es común utilizar diferentes materiales también de acero para los perfiles laminados en caliente, para las platinas de conexiones, los tubos vienen en una norma de acero diferente a los perfiles, tipo WT o HW, ¿cierto? Entonces, es importante ser claro cuáles son los materiales para que asimismo en la obra le puedan hacer pues seguimiento y control de calidad a los mismos. Es importante que las dimensiones de los elementos concuerden con las plantas. También lo hemos visto mucho y es que se hacen unos modelos en el software de análisis estructural, ¿cierto? Esos modelos pues son modelos que no están afinados al centímetro, ¿cierto? Y todos sabemos que dentro del ejercicio de nuestra profesión, pues si la luz es 8 metros y yo la tenía en el programa de 7,55 y después me movieron 5 centímetros el eje, pues yo no voy a cambiar el modelo y no voy a cambiar todo el cálculo del edificio porque han movido un eje 5 centímetros, pero resulta que cuando hago el despiece, pues sí debería los planos de despiece ser consecuentes con eso, ¿cierto? Entonces todos los despieces deberían estar con las dimensiones que existen, los niveles en el caso de los elementos verticales, de las columnas y los muros, eh, eh, todo eso debería estar concordando precisamente con las plantas. Eso es una revisión que habría que hacer.
Que los detalles sean claros y suficientes para ejecutar el proyecto, era lo que les decía, ¿cierto? Tenemos que mirar detalle a detalle y entenderlo nosotros mismos como si fuéramos a construir el proyecto para que cuando esos planos lleguen a la obra, pues ya sean muchísimo menos las incidencias, las preguntas, las dudas que tengan pues desde la dirección de obras y a los diseñadores estructurales. Que se encuentren descritos y o diagramados los procesos constructivos, esto también es muy importante, sobre todo en el caso cuando existen sótanos y cuando existe más de un sótano, es importante que los procesos constructivos de excavación, los controles que se deben realizar y las etapas a esas excavaciones, pues estén claramente descritos y diagramados en los planos de construcción. Lo segundo es revisar cuantías de refuerzos y cuantías de concreto y en el caso de estructuras metálicas también cuantías de kilos por metro cuadrado. Es un control muy rápido y muy fácil, digamos, ya con la experiencia, claramente pues eso cambia de proyecto a proyecto y eso no es una receta de cocina, pero ya con la experiencia uno puede determinar por las cuantías si el proyecto está más o menos consecuente en lo que nosotros estamos esperando que dé. Yo tenía un profesor y pongo una frase acá que me la dijo una vez mi profesor de diseño estructural de la universidad cuando estaba estudiando ingeniería civil y dijo, si algo se ve mal, probablemente está mal. Si algo se ve bien, hay que revisar que esté bien. Y me parece que esa es la clave cuando estamos revisando. Si nosotros de entrada tomamos unos planos y vemos unas cosas que no nos convencen, tenemos como dudas, que no las entendemos, muy probablemente detrás de eso hayan errores importantes. Si algo se ve bien, pues es nuestra labor pues revisar el proyecto y que las cosas estén bien. No es adecuado, pero también he notado que es lo que está pasando y es que el revisor independiente de diseños estructurales se está volviendo el control de calidad de las empresas de diseño, ¿cierto? Y no debería ser de esa manera. Las empresas de diseño deberían tener un control de calidad previo y cuando los planos y las memorias lleguen a la revisión, pues ya debería haber pasado un filtro importante, ¿cierto? Dentro de la misma empresa, porque pues primero no se ve bien con un cliente entregarnos planos que no estén en condiciones y segundo, pues es responsabilidad también del diseñador estructural revisar sus planos y revisar que todo esté bien. No podemos volver al revisor de diseños, el coordinador, el director de diseños de la oficina de diseño estructural. Lo tercero es que las observaciones y los comentarios sean específicos y sean claros. Es muy complicado resolver observaciones como no concuerdan las plantas con los despieces. Esa es una observación que muchas veces recibe uno cuando diseña y uno dice, pero ¿cuáles plantas y cuáles despieces? ¿Cuál es o sea, hay 25 planos de despieces de elementos estructurales, ¿cuáles son los que no les concuerdan? Entonces es importante ser claro y específico. La planta tal, del piso tal o del nivel tal no concuerda con X o Y elemento, los despieces tales no se encuentran en tal cosa. La revisión de cortante de acuerdo al C21XXXX no se está cumpliendo o no se realizó, ¿cierto? No es simplemente decir, no cumple con el diseño acortante, pero no cumples qué, ¿cierto? No cumples qué, hay que ser específico. Para esto, para ser específicos y claros, pues lo primero que nosotros hicimos como una propuesta de solución es crear un código de colores. Nosotros tenemos en la oficina tenemos una tablita donde hacemos un chequeo, una tabla de chequeo, un checklist, ¿cierto? Donde están cada uno de los elementos que vamos a chequear y tenemos un código de colores. Verde es que cumple, amarillo es que pues cumple parcialmente o que necesita algún ajuste, rojo es que definitivamente no cumple, azul es que no aplica, hay cosas que no aplican en algunos proyectos y naranja es que pues, no se presenta eso y pues que requerimos que sea presentado. Entonces este código de colores muy rápidamente le dice pues tanto al diseñador estructural como al cliente, ¿cierto? ¿Qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene? ¿Sí? Rápidamente en esa tabla él puede saber o en ese checklist, él puede decir en este estado estamos. Esto acompañado de los sellos que ya les mencionaba que hemos implementado y que ha tenido muy buena acogida y muy buen resultado, pues digamos que permiten muy rápidamente establecer el estado del proyecto y qué hace falta. Y lo otro es, pues, como parte de ese valor agregado, es referenciar los numerales de la norma a los cuales se hace referencia en la observación, en el comentario que se tenga, ¿cierto? Es decir, esto no cumple con A1, 3, 4, 5, 6, 7,
¿cierto? Para que asimismo el diseñador pueda decir, ok, listo, reviso lo que no estoy cumpliendo y lo ajusto. Eso evita también reprocesos de respuestas del parte de los diseñadores y de nosotros como revisores decirle, oiga, no, usted no me respondió lo que yo le estaba solicitando. Y muchas veces, pues no se responde lo que se solicita porque no es claro en la solicitud. Por último, pues también es importante como valor agregado estar atento a los tiempos y recordar o dar aviso oportuno del estado de los diseños estructurales. Esto lo pongo acá porque, como ya les comenté, es una mala práctica de nuestro gremio que ya habiendo pasado más de 3 años, todavía no se tienen en cuenta los tiempos de las revisiones y lo que esto toma. Y no es solo el tiempo que toma la revisión, sino el tiempo que toma subsanar esas observaciones o comentarios que salgan de la revisión, ¿sí? Entonces, estar atento a los tiempos, ¿cierto? No es decir simplemente que cuando ya el proyecto vaya a iniciar obra, nosotros le digamos a nuestro cliente, oiga, no, es que la verdad yo tengo unas observaciones, pero nunca me dieron respuesta. Y a lo que nuestro cliente nos va a decir, ¿y usted por qué nunca me dijo nada? ¿Cierto? Entonces es importante estar atento a esos tiempos y estarle recordando el estado de los proyectos al gerente de proyectos o al cliente, ¿cierto? Decirle, venga, no me han entregado respuesta. Hace 15 días envié unas observaciones y no he recibido respuesta. Hace 20 días el proyecto está en este estado, no me han dado respuesta. Tenga cuidado que si usted ya está en esta fase del proyecto, pues ya debería tener esto subsanado, ya lo debería tener completo o su diseño estructural debería estar en esta etapa. Entonces aquí lo pongo que uno debería sentirse parte del equipo de coordinación del proyecto. El revisor no es el que llega al final, ¿cierto? No es el que llega al final del proyecto a decir que si está bien o está mal, sino uno debería estar vinculado desde el inicio del proyecto, ¿cierto? Para ir haciendo la revisión en etapas, ¿cierto? Ponerse de acuerdo en lo fundamental, revisar que normativamente el tema esté cumpliendo, dar validación al cumplimiento de los requerimientos de la norma y pues finalmente hacer una revisión de los planos constructivos para estar todos seguros y estar en línea con que ese proyecto es apto para construirse y nosotros como revisores, entendiendo nuestras grandes responsabilidades disciplinarias, civiles y penales, es decir, estamos de acuerdo con ese proyecto que se va a construir. Muchísimas gracias entonces por haber atendido esta invitación y pues ya le doy la palabra a Carolina para que nos cuente si hay algunas preguntas. Sí, claro, sí, hay varias preguntas. Bueno, voy a empezar a leerlas. Bueno, antes de leer las preguntas, quiero aprovechar para contarles que las inscripciones a nuestro posgrado de especialización en análisis, diseño y estructuras están abiertas. Los asistentes a este webinar tienen el beneficio de la inscripción gratuita. Si alguno está interesado, me puede escribir al correo delvalle@uninorte.edu.co. Aquí les quiero presentar nuestro plan de estudio. Tenemos un bloque de asignaturas dirigidas al diseño de concreto. Tenemos una asignatura de mampostería estructural y 2 asignaturas del diseño de estructuras metálicas, que son estructuras metálicas y conexiones metálicas. En nuestro programa hacemos un proyecto integrador que conecta todas las asignaturas del primer bloque, como son análisis estructural, diseño de estructuras de hormigón reforzado, dinámica estructural, introducción al análisis sísmico, diseño estructural de cimentaciones, diseño avanzado de estructuras. Bueno, me volé diseño de puentes de concreto. En esta asignatura también se hace un proyecto, en mampostería se hace otro, y en las 2 asignaturas de estructuras metálicas se hace un proyecto donde se conectan primero el diseño de las estructuras y luego el diseño de las conexiones. Si quieren ampliar la información de las asignaturas, nuestros docentes, la metodología, pueden consultar en la página web o, como les decía anteriormente, escribirme al correo delvalle@uninorte.edu.co. Bueno, Juan Jacobo, muchísimas gracias. Voy a proceder entonces a leerte las preguntas, que tenemos bastantes. El señor Yamit Montenegro pregunta, ¿el interventor de los diseños hace el papel de revisor independiente o deben ser 2 personas o empresas diferentes? Bueno, digamos que ahí hay un punto importante y es que pues, la ley es clara en que el revisor no debe tener ningún otro papel dentro del proyecto. Es decir, el revisor técnico independiente puede encontrarse dentro del equipo de interventoría, pero debe ser independiente, es decir,
quien hace las veces de director de interventoría no debería ser, de interventoría de diseños claramente, no debería ser la misma persona que ejerza como revisor técnico independiente. Es decir, puede hacerlo la empresa que tenga contratada la interventoría, pero debe ser un profesional independiente y que únicamente tenga dentro de sus funciones esta de revisor técnico independiente. Ok, gracias. Bueno, el señor Jaime Chía pregunta si el revisor independiente debe realizar un modelo estructural mediante un software para validar el diseño. Mi recomendación es que sí lo hagan, porque pues la norma nos menciona y pues la resolución 017 nos dice que nosotros tenemos que pues validar y aprobar eh, los procedimientos de análisis estructural y tenemos que validar y aprobar los diseños de cada uno de los elementos. Entonces, aunque no es taxativa la obligación de hacer un modelo estructural, pues realmente no existe una forma adecuada en la que pudiéramos decir que uno está en total control de los procedimientos de análisis estructural por un lado y el diseño de los elementos sin uno tener una información de qué confiarse. Si no, estaríamos haciendo es únicamente una revisión documental de la memoria de cálculos y creyendo a ojo cerrado que lo que está escrito en la memoria es verdad. Y vale la pena recordar, que ya lo he dicho varias veces durante el espacio, y es que existe responsabilidades disciplinarias, es decir, contra la matrícula profesional que puede llevar a la suspensión o al retiro de la matrícula profesional de ese profesional, ¿cierto? Y también hay civiles que tienen que ver también con responsabilidades económicas y penales, ¿cierto? En caso de que una edificación pues amenace ruina o colapse. Entonces es muy importante la responsabilidad que se tiene. Creo que los honorarios del 25% son, yo creo que suficientes para dar, digamos, el margen de poder realizar un modelo y con ese modelo verificar que el diseño de los elementos y que el análisis estructural sea correctamente realizado. Ok. El señor Yamit Montenegro pregunta, si un elemento cumple la cuantía, pero tiene masa cero del necesario, ¿se debe hacer una observación para optimizar el refuerzo o no es tarea del revisor? Aquí hay dos cosas importantes, digamos, que tenemos que hablar, y es que es muy común el pensamiento que entre más refuerzo tenga un elemento, mejor, ¿cierto? Y resulta que eso no es tan cierto o no es cierto en todos los casos. Por ejemplo, si nosotros suministramos más refuerzo a una viga de la que realmente necesita, estamos cambiando el mecanismo de falla, podríamos llegar a cambiar el mecanismo de falla que queremos en una estructura, es decir, que la viga sea menos resistente que la columna para proteger las columnas en en un evento de cargas máximas o en un evento sísmico. Entonces, el hecho de poner más refuerzo a los elementos no siempre es beneficioso para la estructura, digamos, como primer punto. Y el segundo es que, digamos que aunque la función del revisor no está definida como una revisión que tenga que buscar economía al proyecto, pues yo creo que desde nuestra responsabilidad como ingenieros, pues sí deberíamos advertir ese tipo de cosas y buscar diseños que sean racionales y diseños que sean sobre todo seguros, ¿sí? Entonces, yo creo que el llamado es a eso. Claro que se puede advertir, ¿sí? Yo creo que no podríamos obligar a un diseñador a que disminuya una cuantía teniendo en cuenta que la norma sismorresistente da unos mínimos, ¿cierto? Pero si ese exceso de refuerzo está cambiando los mecanismos de falla o los requerimientos que tiene la norma para el diseño sismorresistente de estructuras, pues ahí sí es importante advertirlo y eso sí sería razón, digamos, para negar la aprobación de la revisión. Ok. Kate Crespo pregunta, ¿cuánto es el tiempo estimado para una revisión y por qué normalmente no es tenido en cuenta? No es tenido en cuenta digamos que en base a mi experiencia, y ya hablo de manera personal, no es tenido en cuenta por dos cosas diferentes. En el sector público, no es tenido en cuenta porque desafortunadamente nuestra legislación
de contratación tiene que ver con el uso de unos presupuestos anuales. Entonces, si ya de por sí los tiempos para realizar un diseño con el sector público son inferiores a lo que realmente un proyecto necesita para madurar y para hacer un proyecto completo y serio y maduro, ¿cierto? Pues mucho menos va a haber tiempo para una revisión y para, digamos, hacer unas observaciones. Entonces, esto se queda como en el tintero y finalmente los proyectos públicos terminan en prórrogas y terminan en reservas presupuestales para poder ejecutar el proyecto en una vigencia de un año posterior, y eso con todos los problemas que eso trae, digamos, a la planeación de un proyecto. Y es porque el proyecto se estructuró mal desde la planeación, desde el inicio, porque está forzado a terminar en una fecha que técnicamente no es viable hacerlo. Y la segunda, que tiene que ver ya con la parte privada, y es que el desarrollo de los proyectos privados pues también tiene unas dinámicas marcadas básicamente por la fuerza comercial y por la velocidad de ventas de los proyectos. Entonces ellos lo que tratan es de restringir el, la inversión, ¿cierto? Pensando inversión como valor presente del dinero. Entonces lo que ellos hacen es, pues entre más hacia adelante pueda yo llevar el pago de los diseños y de las revisiones, mejor, ¿cierto? Si yo invierto en hacer unos diseños estructurales un año antes de arrancar la obra, pues quiere decir que yo tengo ahí un dinero que invertí y que me está generando un valor adicional por haberlo invertido hace un año. Entonces ellos prefieren traerlo lo más hacia adelante posible, y resulta que al traerlo hacia lo más hacia adelante posible, pues ya limita también el margen de maniobra de maduración del proyecto estructural. Entonces comienza a correr y a correr y a correr el proyecto, por eso mismo se radican proyectos incompletos para solicitud de licencia de construcción, y esas malas prácticas que ya les mencionaba es por esa dinámica financiera y comercial de los proyectos privados. Entonces eso todavía no ha sido como, y como esto es una figura nueva, además la revisión, pues eso todavía no está como en nuestro ADN del gremio de la construcción de edificaciones. ¿Cuánto se demora? Pues yo creo que sería como un poco complicado responder esa pregunta, porque eso tiene que ver mucho con la magnitud del proyecto. Es diferente si yo estoy hablando de un edificio de 2.000 metros cuadrados o de un centro comercial de 150.000 metros cuadrados. Entonces, pues yo creo que pues es una pregunta realmente complicada de responder, pero yo creo que lo importante en esto es, pues una vez sea aprobada la propuesta de uno como revisor, es entregar un cronograma, ¿cierto?, de entregas que sea claro por unidades estructurales independientes, en caso de que lo haya, o si es un solo edificio, ¿cierto? Un cronograma de entregas claro que permita hacerle seguimiento a los proyectos y poner en conocimiento, sobre todo del cliente, pues cuánto tiempo nos vamos a tardar y cuánto tiempo va a demorarse el ejercicio de la revisión, de las correcciones y de la aprobación. Ok. El señor José Pastrana nos dice, ¿qué papel tiene la gerencia de proyectos en la revisión de los proyectos? ¿O crees que un revisor debería tener una especialidad específica? Bueno, de nuevo, el gerente del proyecto por lo general tiene intereses comerciales dentro del proyecto, y ya de por sí eso es una incompatibilidad, como lo habíamos visto, para hacer la revisión. Es decir, el gerente del proyecto no puede ser el revisor independiente porque existe una incompatibilidad. Hay intereses, digamos, ahí que se cruzan. Que el revisor sea gerente de proyectos, hablando como de una especialidad, en el caso mío, pues yo tengo una especialización también en gerencia de proyectos, creo que es positivo. Creo que es positivo en el sentido en que la gerencia de proyectos le da a uno una estructura de cómo se debe realizar un proyecto, ¿sí? Ya no estamos vamos a ver qué va pasando, ya no estamos mirando cómo va surgiendo el tema, sino la gerencia de proyectos es un lenguaje, así como la matemática tiene un lenguaje, ¿cierto? Que todos entendemos. La gerencia de proyectos, que es algo, digamos, entre comillas, nuevo comparándolo con la matemática o la física, ¿cierto? Es algo entre comillas nuevo. La gerencia de proyectos lo que quiere crear es un lenguaje en el que todos nos pongamos de acuerdo en qué es un proyecto, cuáles son las etapas de un proyecto, cómo se hace gestión, cómo se hace control, cómo se hace
revisión, cómo se hace gerencia de ese mismo proyecto, para que todos nos pongamos de acuerdo. Entonces, cuando el revisor, pues además sabe de gerencia de proyectos, aporta, digamos, en el proyecto en ese sentido. Por eso les decía que nosotros teníamos que sentirnos parte del equipo de coordinación y tenemos que apoyar la coordinación del proyecto, porque de eso depende en gran medida el éxito del proyecto. Entonces, no puede ser el mismo gerente de la obra o, digamos, gerente del proyecto inmobiliario, el mismo revisor, pero sí es bueno. Y lo otro es qué especialidad tiene que tener el revisor de diseños estructurales, pues la norma es clara. Un posgrado en el área de las estructuras o de la ingeniería sísmica o 5 años de experiencia certificada por un profesional, ¿cierto? Que cumpla los requisitos, obviamente tiene que tener ese profesional para poderlo certificar. 5 años de experiencia certificada en diseño estructural. Eso es lo que pide la norma. Bueno, también esto creo que es para aclarar, porque también lo tocaste en la charla. Jenny Pira pregunta, ¿el 25% es sobre lo mínimo que dice la norma o sobre lo que haya cobrado el diseñador? Ha habido muchísimas consultas hacia la comisión con ese tema de las tarifas y la comisión en muchas actas ha respondido lo mismo y es que eso es una guía, que eso no es de obligatorio cumplimiento. Digamos que tengo que decirlo con real tristeza y es que los honorarios del diseño estructural son muchísimo menores, muchísimo menores a los honorarios de diseño estructural que están sugeridos en la resolución 0017 del año 2017. ¿Sí? Si alguien cobrase eso, muy seguramente no lo van a contratar, tristemente, porque los precios de mercado son bastante más bajos. En esa misma resolución lo que dice la comisión es, sugerimos que el costo de la revisión sea un 25% de los honorarios de diseño. ¿De los honorarios de diseño cuáles? Pues los que tiene la comisión. Pero lo mismo, si vamos a cobrar el 25% de los honorarios de la comisión, seguramente estamos por encima del precio del mercado del diseño. ¿Sí? Porque es que el costo del diseño estructural en el mercado es realmente menos del 25% del que tiene sugerido la comisión, y lo digo con tristeza porque no debería ser de esa manera, claramente. Pero lo que sí hemos notado nosotros en la oficina, lo que sí hemos encontrado es que sí hay disposición del mercado, es decir, de los clientes, de pagar a la revisión el 25% del costo del diseño estructural. ¿Sí? Entonces, si la empresa que se ganó el diseño estructural cobró 1 millón de pesos, ¿sí? Por decir cualquier número, el cliente está en buena disposición de pagar 250.000 pesos por la revisión. ¿Sí? Estoy hablando, no estoy diciendo que una revisión cueste 250.000, no quiero que se entienda de esa manera, sino simplemente el 25% de lo que esa empresa estuvo dispuesta a pagar por el diseño estructural. Eso sí lo hemos visto y es una buena práctica, y eso es lo que les decía, que permite un margen adecuado para poder hacer los modelos, para poder hacer una revisión, digamos, que sea completa y pues que todos estemos tranquilos con el trabajo que estamos entregando. Ok, bueno, el señor José Emiliani pregunta, ¿el revisor estructural entrega al propietario el informe dentro del trámite de la licencia? Es decir, este documento debe ser parte de los documentos que se entregan a curaduría. Sí, claro. No solo dentro del trámite, sino antes del trámite. Es decir, una vez se inicia el trámite de licencia de construcción, ya debería estar entregado el documento de revisión independiente del diseño estructural. Y digamos que ningún ente encargado de aprobar licencias de construcción, entiéndase curadurías urbanas o secretarías de planeación, va a aprobar un diseño estructural o debería aprobar un diseño estructural sin que esté aprobado por el revisor independiente. En el caso en que lo necesite, ya vimos cuándo se necesita, cuando son proyectos de pequeña envergadura, pues no se necesitaría. Bueno, quizá esta pregunta se contesta un poco con lo que acabas de decir. Brian Ríos pregunta, ¿qué pasa si el diseñador no opta por realizar las observaciones hechas?
Mm, no lo mencioné aquí en este espacio, Pero se pero supone que a curaduría debe ir ya todo sí, aprobado y para aprobarlo el diseñador tuvo que haber cambiado, ¿no? así es. Pero además, en el apéndice A, no recuerdo en este momento si es el A5 o A6 de la NSR10 que incluyó este decreto 945 del 2017, se incluyó un apartado bastante extenso y bastante preciso de qué pasa cuando hay diferencias entre el revisor y el diseñador, ¿sí? Básicamente, y para ponerlo aquí en términos sencillos, hay una revisión por pares, se escogen tres, caso de que existan diferencias irreconciliables que ya no se puedan solucionar entre el diseñador y el revisor, pues se escogen tres ingenieros, uno lo designa el diseñador, otro lo designa el revisor y un tercero que lo designan en común acuerdo entre el revisor y el diseñador. Entre esos tres ingenieros forman un comité, hacen su informe y recomiendan y dirimen, digamos, la diferencia que hay. En caso de que alguno de los tres no esté de acuerdo con la solución que aporte ese comité de las tres personas, pues debe dejarlo por escrito diciendo pues que él no está de acuerdo con esa decisión, pero que digamos que con dos de los tres votos habría luz verde a dirimir la diferencia que existe entre el revisor y el diseñador. Ese Y procedimiento, como les digo, está claro en el decreto 945. esos honorarios, ¿quién los pagaría? Esos honorarios los Los tres paga adicionales. el solicitante de la licencia de construcción. Ok. Entonces mejor ponerse de acuerdo. Sí, seguramente. Ok, bueno, hay algunas preguntas que nos quedan por hacer, pero son preguntas repetidas de otras que ya hemos hecho. Aquí acaba de llegar una. Si el revisor independiente aprueba el proyecto, bueno, ya lo acabas de responder, es justo la misma pregunta. También nos preguntaron por la grabación de este webinar, va a ser enviado a todos los asistentes al correo electrónico que registraron. Esto se demora más o menos una semana. Bueno, perdón, aquí esta persona dice que es diferente. Dice, si el revisor independiente aprueba el proyecto, pero el revisor de oficio insiste en rechazarlo, ¿cómo se soluciona el problema? Mm, no, digamos que las observaciones y los requerimientos que haga el revisor de oficio tienen que ser atendidos tanto por el diseñador como por el revisor. Es decir, eh, el revisor independiente no contradice la revisión de oficio. Si el revisor de oficio hace alguna observación en cumplimiento de la norma, pues hay que subsanar esa observación, ya pueda ser ajustando si hay alguna cosa que está equivocada o demostrando eh, en ingeniería pues que el proyecto cumple con eso. Esa observación que haya hecho el revisor de oficio, pues tiene que darse respuesta por parte del diseñador y tiene que también tener un concepto del revisor diciendo pues que si se subsanó o no se subsanó esa observación con la revisión que está, perdón, con la respuesta que está dando el diseñador estructural. Ok, bueno, otra pregunta más. ¿Consideras que debe haber subespecialidades a la especialidad del diseñador estructural? Mm, pues digamos que ese tema de las subespecialidades, pues no entiendo muy bien a qué se hace referencia, pero digamos que en nuestro medio el diseñador estructural eh, es todo en uno, ¿cierto? Por ejemplo, en Estados Unidos hay un ingeniero específico que se encarga de diseñar las conexiones, por ejemplo, de estructura metálica, y eso no lo hace el diseñador estructural. Mm, eh, Nosotros aquí hacemos todo, hacemos el diseño estructural, diseñamos conexiones, asesoramos sobre materiales, eh, asesoramos sobre patologías encontradas en la obra, hacemos de todo, ¿sí? Yo creo que eso no debería ser de esa manera y sí debería haber personas, digamos, especializadas en determinadas actividades que son necesarias en una obra.
Pero digamos que lo que se tiene en este momento en la industria es que casi que por lo general el diseñador estructural es además consejero, buen amigo y todo lo demás. Ok, bueno, muchísimas gracias. También algunas personas nos han preguntado por el programa y la modalidad. Nosotros vamos a iniciar clases de manera remota el 14 de agosto. Entonces, las personas que comienzan la especialización no tienen que viajar, no tienen que desplazarse hasta Barranquilla. En la medida de que esta situación lo permita, regresaremos al campus, pero vamos a empezar de manera remota como, pues, como todos los programas de la universidad. Nuevamente les recuerdo mi correo por si quieren ampliar la información del valle@uninorte.edu.co. Ingeniero Juan Jacobo, muchísimas gracias, excelente, creo que todos aclaramos muchísimas dudas. A todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos y espero que pasen muy buena tarde. Bueno, no, gracias a ustedes y muchas gracias por asistir.